El tópico que vamos a ver ahora entonces es el de estimadores extremos. Y estimadores extremos es simplemente una manera en la que nosotros denominamos en la literatura a todos aquellos estimadores que resultan de algún proceso de optimización. Y por eso es que se llaman estimadores extremos. Entonces, todo estimador que resulte de un proceso de maximización o minimización de una función objetivo es un estimador extremo, es el que resulta de haber salido de ahí. Y por lo tanto, yo diría que todos, si no casi todos, los estimadores y todos los métodos que utilizamos, y si no casi todos los métodos que utilizamos en econometría, son métodos que resultan en estimadores extremos. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios es un estimador extremo porque es el estimador que resulta de minimizar la suma de los residuos. Lo mismo el estimador de GLS, minimiza la suma de los residuos tomando en cuenta una forma de la matriz omega. Lo mismo feasible GLS, lo mismo no linear squares, minimiza la suma de los residuos tomando en cuenta una forma funcional no lineal para la esperanza condicional. Lo mismo máxima verosimilitud, como si su nombre, estamos maximizando la probabilidad de ocurrencia de la muestra, ¿no es cierto? Maximizar es un proceso de maximización. GMM, como vamos a ver un poquito más tarde, también es un proceso de minimización de una función objetivo y por lo tanto el estimador de GMM también es un estimador extremo. El estimador de least absolute deviation, que vamos a ver también acá, al terminar esta parte, vamos a discutir algo respecto al estimador de least absolute deviation, también es un estimador extremo porque resulta de un proceso de minimización, en este caso, de minimizar la suma de desviaciones en valor absoluto. Por lo tanto, todos los estimadores que ustedes han visto en sus cursos de pregrado y los cursos del curso de introductorio de econometría que tuvieron son estimadores extremos. Y por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a tratar de presentar una teoría general, una manera general de entender, interpretar a los estimadores extremos y de evaluar las propiedades asintóticas de los estimadores extremos. Y por lo tanto, ahora lo que vamos a mostrar es una teoría que puede ser aplicable tanto para el caso de mínimos cuadrados ordinarios, como para el máximo de virtud, como para el de GMM, como para el de least absolute deviation, y utilizar un mismo marco, una misma manera de enfrentar este problema para todos los problemas que tenemos en general. Y por lo tanto, entonces, esta teoría que estamos derivando es una teoría muy poderosa, porque es una teoría que nos va a servir y que va a poder utilizarse y especializarse en cualquier caso que hemos visto. En los cursos de econometría que vieron en pregrado y en el curso de econometría que vieron en econometría 1, que otra vez, humorísticamente, fallando, llamé prekinder, digamos, que sean los cursos en los cuales hemos visto cosas que no se generalizaban del modo tan poderoso como lo estamos viendo en las materias que estamos viendo acá. Lo que vamos a ver ahora es que todo lo que han visto en sus cursos anteriores son casos muy particulares de esta teoría. Y esta teoría es, por lo tanto, bastante más general y bastante más poderosa de utilizar. ¿Ok? Entonces, lo que tratamos de hacer ahora, vamos a tratar de discutir, es maneras en las cuales, una vez que nosotros obtenemos un estimador extremo, que es derivable o que puede expresarse como una función de los datos, nosotros podríamos derivar propiedades asintóticas de ese estimador directamente. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que el estimador OLS, por ejemplo, cuando ustedes querían ver si el estimador era consistente o si el estimador era asintóticamente normal, ustedes tenían una gran, maravillosa y espectacular ventaja. La espectacular ventaja que tenían que ustedes conocían la forma funcional que adoptaba el estimador. Ustedes sabían que el beta gorro era X transpuesta X inversa, X transpuesta Y. Y sabían que beta gorro menos el verdadero beta era X transpuesta X inversa, X transpuesta U. Y ustedes entonces lo que hacían era, derivaban teoría asintótica para eso porque conocían la forma explícita en la cual el estimador era derivable en función de los datos y ustedes colocaban simplemente bajo distintos supuestos respecto a la relación de U y X, por ejemplo, ustedes llegaban a consistencia o normalidad asintótica del estimador. Pero todo eso se basaba en el supuesto fuerte que ustedes tenían una representación analítica del estimador. Supongan ahora que ustedes están en el caso de non-linear least squares. En non-linear least squares hemos visto que el estimador de mínimos cuadrados no lineales no se puede derivar analíticamente. No conocemos el estimador de non-linear least squares. Lo que obtenemos es un estimador de non-linear squares utilizando una aproximación de primer orden a la esperanza condicional. Y por lo tanto utilizamos métodos numéricos para aproximar una solución. Pero esa solución sabemos que no es la solución, uno, y no puede obtenerse analíticamente. Hemos hecho una aproximación a eso. Por lo tanto, entonces, en ese caso, no tenemos una manera de explícitamente representar el estimador en función de datos y poder derivar propiedad asintótica utilizando lápiz y papel, entre comillas.
Lo mismo ocurre en gran parte de los casos de modelos de máxima verosimilitud o cuasi máxima verosimilitud, o los ejemplos, para qué decir, de lo que hemos discutido en las últimas clases, modelos Arch, Garch, en los que tenemos una likelihood que es tremendamente compleja y no lineal, no tenemos una manera de obtener estimadores directamente de los parámetros y por lo tanto, ¿cómo hacemos inferencia? ¿Cómo evaluamos si los estimadores son consistentes? ¿Cómo hacemos eso? En el modelo de Markov Switching, es una pesadilla estimar los modelos de mixture. Es una pesadilla estimar esos modelos. Tenemos que hacerlos utilizando métodos numéricos, no tenemos solución analítica. ¿Cómo podemos concluir que sea lo que fuera que hemos hecho para obtener el estimador, ese estimador va a ser consistente? ¿O bajo qué condiciones va a ser consistente? ¿O bajo qué condiciones podemos utilizar teoría asintótica? ¿Y qué teoría asintótica en particular para hacer inferencia? Por lo tanto, entonces, todo lo que hacemos ahora, o lo que vamos a discutir ahora, se enfoca en este marco grande, poderoso, potente y general, que es el de estimadores extremos, que nos permite decir propiedades asintóticas de los estimadores sin tener que derivar explícitamente el estimador. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es mostrarles cómo podemos derivar consistencia y normalidad asintótica de estimadores extremos en general, y después mostrarles cómo esta teoría general que vamos a derivar puede ser especializada a casos como OLS, mínimos cuadrados no lineales, máxima verosimilitud y el estimador de least absolute deviation que les había dicho antes, ¿sí? Mostrarles cómo podría yo especializar esta teoría. Pero la gracia o el plus que tiene esta teoría es que aún en el caso de OLS, yo puedo derivar las condiciones bajo las cuales el estimador que resulte va a ser consistente y asintóticamente normal, sin necesidad de siquiera derivarlo. Yo solamente sabiendo características del problema, puedo saber bajo qué condiciones cuando yo resuelvo el problema de optimización que estoy enfrentando, por eso se llama estimador extremo, el estimador extremo que obtenga va a ser consistente y o asintóticamente normal. ¿Estamos? Esa es básicamente la idea acá. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Bien, partamos entonces. Vamos a partir entonces presentando algunas cuestiones, algunas definiciones conceptuales de lo que estamos discutiendo. ¿Okay? Vamos a llamar entonces teta gorro a un estimador extremo, si es que este estimador extremo es el que resulta de maximizar o minimizar una función Q. Y entonces acá esta función Q le estoy colocando un subíndice T, y ese subíndice T quiere decir que depende de una muestra, depende de unos datos, y puede ser cualquier cosa, puede ser la función de minimizar suma de cuadrados residuos, pero como estoy colocando que el teta gorro maximiza Q, es el argumento que maximiza Q, entonces voy a colocar que Q, por ejemplo, en ese caso sería el negativo de la suma de cuadrados residuos. Entonces el teta gorro, que sería el beta gorro, en el caso de OLS, va a ser el argumento que maximice el negativo de la suma de cuadrados residuos, o que es lo que es lo mismo, va a ser el argumento que minimice la suma de cuadrados residuos, ¿sí? Entonces, Q es la función objetivo, que depende de un vector de parámetros teta que desconocemos, y teta pertenece a un espacio muestral que vamos a llamar el espacio de parámetros, el espacio teta mayúscula, esta letrita de acá. Y entonces, este teta mayúscula es el espacio de donde yo tengo que buscar potenciales soluciones para los tetas, ¿ok? Y este espacio puede ser un espacio compacto o no. Y vamos a discutir condiciones bajo las cuales tenemos que podemos derivar propiedades asintóticas del estimador cuando tenemos que el espacio es compacto. Entonces el espacio, para que sea compacto, tiene que ser cerrado y acotado. En el ejemplo de parámetros tendría que ser que el valor de beta 1 no puede valer menos de tanto ni más de tanto, el valor de beta 2 no puede valer ni menos de tanto ni más de tanto, etc. Para cada parámetro tenemos un rango admisible de ese vector de parámetros. Y puede ser que eso ocurra o puede ser que eso no ocurra. Y por lo tanto, cuando no tenemos un espacio compacto, vamos a discutir otro tipo de enfoque para tratar de derivar propiedades asintóticas de estimadores extremos, ¿ok? Y también puede ser que la función, y lo que le vamos a pedir es que la función objetivo sea continua en el vector de parámetros, ¿no es cierto? A veces vamos a pedir que sea también diferenciable, etc. Vamos a discutir algunas de esas cosas allá, ¿ok? Por ejemplo, si es que nosotros sabemos que el espacio de parámetros es compacto y la función objetivo es continua, entonces por Bolzano-Weierstrass o Weierstrass si quieren, ustedes saben que existe un teta que resuelve ese problema, el problema de maximización, para cualquier realización de la muestra, llamamos esa realización de la muestra Y.
Y si tenemos múltiples valores que maximizan este problema, entonces tenemos una manera en la cual nosotros podemos escoger entre estos máximos, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos varios máximos locales, tenemos una manera de escoger uno que vamos a llamar nuestro máximo global, y si nuestro espacio es compacto y la función objetivo es continua, sabemos que Bolzano-Weierstrass nos garantiza que va a existir siempre un máximo ahí, ¿ok? Bien, la otra cosa que vamos a discutir, y voy a presentarla con algo más de, a veces con un poco más de énfasis, a veces con un poco menos de énfasis, es la definición de cuándo una función es medible y cuándo una función, bueno, y la definición de cuándo es medible y cuándo es continua es algo que vamos a discutir. Continuidad típicamente la pedimos respecto al argumento respecto al cual estamos buscando una solución. Entonces, vamos a decir que una función es continua, por ejemplo, respecto al vector de parámetros. Entonces, la función objetiva, por ejemplo, minimizar la suma de los residuos, tiene que ser una función que es continua en los betas, ¿sí? ¿Ya? Que no es discontinua en los betas. Y vamos a decir que es medible, entonces, perdón, que es continua en los betas para cualquier realización del vector de parámetros. Entonces, que independientemente de que nos salieron unas realizaciones de Y y de los X, por ejemplo, en el modelo ULS, que pueden haber sido bastante estrambóticos, bastante raros, bastante complejos de utilizarse, cualquiera de estos, de todos modos la función objetivo puede ser, es continua en ese vector de parámetros. No hay una discontinuidad para el vector de parámetros dentro del espacio de parámetros en esa realización de la muestra, ¿sí? Ese punto es importante para continuidad. Y para que la función sea medible, lo que le pedimos es que para cualquier vector de parámetros ahora, para cualquier vector de parámetros, que la función sea determinable y sea medible, entre comillas, en la realización de la muestra. Entonces ahora, lo que estamos diciendo es que ahora es, en un caso decíamos, para cualquier realización de la muestra, la función tiene que ser continua en el vector de parámetros, y ahora, para cualquier parámetro, la muestra tiene que permitir hacer que la función Q sea medible, ¿sí? Y yo poder discernir entre las funciones Q para distintos valores del vector de parámetros. Entonces, este primer lema es un lema bastante simple que nos garantiza las condiciones bajo las cuales vamos a tener un estimador extremo. Y este es un lema que es importante de tomar en cuenta para cuando estamos tratando de resolver un problema en particular y tratamos de ver si es que esas condiciones satisfacen a nuestro problema para saber que la búsqueda que vamos a hacer va a ser exitosa. Vamos a llegar a que por lo menos exista un estimador extremo, un estimador que resuelve el problema de maximización. Entonces, la primera condición, que es como obvia, es que el espacio sea compacto. La segunda es que la función, como les decía, sea continua en el vector de parámetros para cualquier realización de la muestra, que la función sea medible en los datos para cualquier vector de parámetros dentro del espacio de parámetros, y por lo tanto entonces va a existir una función teta gorrito que va a ser medible en los datos y que va a resolver el problema 1. Entonces eso nos dice que si el espacio de parámetros es compacto, si la función es continua y medible, entonces va a existir un estimador que va a poder ser medible en función de los datos y que va a resolver el problema 1. ¿Ok? Bien, antes de continuar a otras definiciones más que me parece importante que sigamos, les he dejado un apunte y en el apunte está con algo más de precisión. Obviamente, como me parece que algún compañero suyo me preguntó en algún momento dónde apoyarse más para aprender con mayor propiedad teoría sintótica, y claramente Hamilton no es el lugar donde ir. Hamilton es el prekinder de teoría sintótica, si lo quieren ver. Y obviamente, otra vez, es simplemente para decir que Hamilton no es la referencia que yo vería para ver teoría sintótica. Los apuntes que he hecho son apuntes que resumen las referencias que considero más relevantes para estas cosas, y una de esas referencias, que es una referencia, yo diría, obligada para el que quiere aprender bien teoría sintótica, es un libro muy antiguo, que es un libro de Takeshi Amemiya, Advanced Econometrics se llama, y ese libro es muy buen libro si es que uno quiere aprender formalmente teoría sintótica, y además hay mucha referencia ahí para llegar a las cosas que uno no entiende bien. Bien, entonces en el apunte que les
dejado, el apunte que les he dejado es un resumen de las cosas que deberían requerir para teoría sintótica, y lo que voy a hacer ahora es simplemente ir con relativa rapidez sobre ese apunte, porque es un apunte largo, y les pediría que ustedes complementen ese apunte con su lectura de teoría sintótica que ya vieron en el curso de Econometría 1 y el material auxiliar que he presentado en el programa para que puedan ver, ¿ok? Un concepto que no han visto seguramente en su curso de Econometría 1 es el concepto de convergencia uniforme. Y convergencia uniforme es un concepto distinto al de convergencia en probabilidad y de convergencia almost surely. Y vamos a ver que existen diferencias y que bajo ciertas condiciones vamos a pedir esto para cuando queramos evaluar propiedades de estimadores extremos. Entonces, supongan que ustedes tienen una secuencia de una función de variables aleatorias, g sub t, ¿ya? Y estamos intentando evaluar si esta función de variables aleatorias g sub t converge o no converge a cero, ¿ya? Pero la convergencia a cero no va a ser una convergencia ni casi segura, ni convergencia en probabilidad, sino va a ser un modo de convergencia un poquito más fuerte, porque es un modo de convergencia que estamos haciendo para una función en particular, y que después vamos a utilizar para hacer una evaluación de convergencia de distancias entre funciones. Y esto es lo útil de este modo de convergencia, ¿ya? Y entonces supongan que yo quiero evaluar si es que una función g sub t converge uniformemente, y ahora voy a distinguir tres tipos de convergencia uniforme. Vamos a llamar, el primero de ellos va a ser convergencia uniforme casi segura, que se parece en algo al convergencia casi segura nomás, pero no es el uniforme es más fuerte que el convergencia casi segura. El segundo concepto, que es el que tienen ahí, en el segundo punto, es el concepto de convergencia uniforme en probabilidad, que otra vez no se confunda solamente con el concepto de convergencia en probabilidad. Ese es un concepto más fuerte aún. Y el concepto, el tercero es el de, es el tercer concepto, que es el de semi-convergencia, ¿ya? Voy a discutir los dos primeros, que son los más importantes. Entonces, lo que voy a decir es que una serie, por ejemplo, converge casi seguramente, uniformemente, a g sub t converge casi seguramente uniformemente a cero, o uniformemente en probabilidad a cero, si se cumplen las condiciones 1 y 2 que tengo acá. Y vean que lo que estoy diciendo acá es lo siguiente. Quiero que vean esta última parte de acá. Lo que me está diciendo esto es, acá está sacando, sub quiere decir el supremo. Y como hemos dicho antes, sub es un concepto más general que el de max. Max es un concepto que típicamente utilizamos cuando la serie, por ejemplo, es diferenciable. Sub es un concepto que utilizamos aún en el caso en que la serie, por ejemplo, no sea diferenciable, y también en el caso en que la serie no sea continua. Es el supremo. No solo el máximo, sino el supremo. Entonces, obviamente, el supremo es el máximo también cuando estamos en una serie bien comportada, tranquila y simple, pero el supremo es un caso más general que el de máximo. ¿Ok? Y entonces, lo que estoy diciendo ahora es que obtengan el supremo de g sub t, es decir, obtengan el valor de g sub t más grande que ustedes puedan, ¿ya? Y lo que decimos acá es que g sub t converge uniformemente, tiene convergencia uniforme casi segura a cero, si es que el mayor valor de g sub t que yo puedo darle, escogiendo el teta, que haga que g sub t sea lo más grande posible, no va a poder conseguir que la probabilidad sea distinta a que g sub t vaya a cero. Es decir, que el mayor valor de g sub t, escogiendo entre todos los posibles valores de teta, no va a dar un mayor valor para g sub t que cero. Y la probabilidad que eso ocurra va a ser 1. Entonces, lo que estoy diciendo es que si g sub t, por ejemplo, fuese una variable no aleatoria, perdón, fuese una variable no negativa, lo que estoy diciendo es que si g sub t tiende a 0, quiere decir que la distancia entre g sub t y 0 es 0. Y ahora, ¿por qué? No quiero confundirlos mucho porque voy a presentarles un ejemplo muy específico de eso, donde diga, por ejemplo, que g sub t va a ser la distancia entre una función muestralmente y una función poblacionalmente. Y voy a tratar de medir cuál es la distancia entre la función muestral y la función poblacional a medida que la muestra se hace arbitrariamente grande. Y lo que les voy a decir es que si yo trato de maximizar la distancia entre estas dos cosas, la probabilidad en que yo haga que las dos cosas se difieran va a ser, que no difieran va a ir a 1. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, nuestro primer teorema nos dice,
que si teta, el espacio de vector de parámetros, es compacto, si es que Q sub t es continua y medible, como hemos dicho antes, y a su vez cumple que la función objetivo que yo tengo, Q sub t sobre t, ya que por ejemplo, si Q sub t fuese maximizar la logaritmo, Q sub t sobre t sería maximizar el promedio de la logaritmo, y si Q sub t fuese el negativo de la suma de los residuos, entonces 1 sobre t de Q sub t sería el negativo de 1 sobre t de la suma de los residuos, ¿no es cierto? Entonces, si esa función converge uniformemente en probabilidad a una función no estocástica Q, es decir, que si 1 sobre t de Q sub t menos Q converge uniformemente en probabilidad a 0, es decir, que se cumple la segunda condición que tenemos acá, y a su vez se cumple que esta función, que es una función límite poblacional, digamos, evaluada en Q, se maximiza solamente en un punto, que es cuando la evaluamos en el verdadero valor de Q. Y a su vez que esta función Q límite es continua en el vector de parámetros, en cualquier parámetro asociado en el espacio de parámetros, entonces el estimador que resulte de maximizar Q sub t va a ser un estimador consistente. Quiero que vean entonces cuál es la idea detrás de todo esto. Lo que estoy diciendo ahora es que vean que todo lo que he dicho acá, todo lo que he hablado solamente de la función objetivo. He dicho, si la función objetivo cumple ciertas propiedades y el espacio de parámetros en el que estoy buscando la solución cumple ciertas propiedades, solamente si yo me especializo en averiguar cosas sobre esta función objetivo y yo demuestro que se cumplen estas condiciones, entonces, sea cual fuere el estimador que resulte de maximizar Q sub t, ese estimador va a ser consistente. Y ese estimador al que yo converja va a ser el que maximice la función Q poblacional que no depende de la muestra. Y a su vez, esa función Q es a la que converge en probabilidad uniformemente 1 sobre t Q sub t. ¿Me siguen? ¿De acuerdo? Entonces, la gracia, el gran poder de este teorema es que nos dice, si ustedes pueden decirme cosas respecto a la función objetivo y respecto al espacio en el que están haciendo la búsqueda, no necesitan ni siquiera resolver el problema que están resolviendo, para que yo les pueda garantizar que el estimador al que ustedes lleguen, sea cual fuera el que vayan a llegar, va a ser un estimador que va a ser consistente. ¿Sí? La demostración del teorema es relativamente simple, les pediría que por favor la revisen con calma ustedes en la casa, ¿ya? Lo que hace básicamente para ver la expresión acá es tratar de distinguir un poco entre Q sub t, que es la función objetivo que yo tengo muestralmente, y la función Q, que es la función a la que en teoría poblacionalmente converge 1 sobre t de Q sub t. Y jugar con el hecho de que el parámetro, el vector de parámetros que maximice esta función Q es el verdadero vector de parámetros. Y entonces el juego que hace aquí es decir, Q es maximizada en el verdadero vector de parámetros. ¿Sí? Entonces Q es maximizada acá. Entonces no hay, si yo evalúo Q en cualquier vector de parámetros que no sea teta sub 0, el valor de Q va a ser más chico que el valor de Q evaluado en teta sub 0. Porque teta sub 0, por nuestro supuesto, maximizaba a Q. ¿Sí? Y por otro lado, yo juego con Q sub t, acá, ¿dónde está? Claro, yo juego con Q sub t, y Q sub t es maximizada en teta gorro. ¿Vean? Q sub t es maximizada en teta gorro. Entonces, teta gorro es el valor que maximiza a la función objetivo en mi muestra. Y obviamente, ningún vector de parámetros va a ser lo mejor que teta gorro cuando yo lo evalúe en Q sub t, no cuando yo lo evalúe en Q. Y entonces, lo que hace este teorema es mostrarme que si Q sub t sobre t converge en probabilidad uniformemente a Q, y si maximizo a Q en teta sub 0, y si maximizo a Q sub t en teta gorro, entonces el teta gorro tiene que ir convergiendo hacia el teta sub 0, a medida que la muestra se hace arbitrariamente grande. El Q sub t no va a poder separarse mucho del teta sub 0, y el teta gorro va a tener que converger al teta sub 0. Entonces el juego que juega esta demostración es simplemente hacer eso. Este Q es el valor de teta que maximiza Q. ¿Sí? Es el teta verdadero. Y acá lo que me dice es, escoja cualquier valor de teta
que maximice a esta expresión, pero en un espacio compacto en el que no esté θ sub 0. Eso es lo que estoy diciendo con esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me dice, defina a n como el vecindario abierto en el que está θ sub 0. Por lo tanto, n complemento va a ser un espacio que es compacto. ¿Por qué es compacto? Porque n es abierto y θ, el espacio del vector de parámetros, es compacto. Entonces, como este es abierto y este es el complemento de un espacio abierto, el complemento de un espacio abierto es un espacio cerrado, y cerrado interactuado con cerrado va a ser cerrado, entonces tengo un espacio cerrado. Si yo trato de maximizar Q en un espacio cerrado, por Bolzano-Weierstrass, yo sé que voy a encontrar un máximo. Pero ese máximo nunca va a ser mayor que este. ¿Por qué? Porque por mi supuesto, Q es maximizado en θ sub 0. Entonces, esta sería la distancia que hay entre el Q maximizado en θ sub 0 y un Q maximizado en cualquier otro punto en un espacio cerrado en el que yo garantizo que no está θ sub 0. Y lo que voy a hacer es mostrar que justamente la probabilidad que el θ gordo esté en ese espacio, en el espacio que es el complemento al espacio abierto en el que está el θ sub 0, debería tender a 0, debería ser un evento que tiende a 0, y por lo tanto el θ gordo debiese converger al θ sub 0, porque este espacio es un espacio arbitrariamente pequeño que he hecho en torno al θ sub 0. ¿Sí? Eso es básicamente. Bien, muchachos, ¿estamos de acuerdo? Asumo que en su curso de métodos cuantitativos han debido ver varias de estas cosas, y varias de estas cosas también las han debido ver en sus cursos de micro, ¿no es cierto? Definiciones de estas cosas de análisis real, topología y demás. Bien, vamos entonces a nuestro segundo teorema. Y nuestro segundo teorema nos dice, muchas veces lo que ocurre es que nosotros no podemos garantizar que estamos con un espacio compacto. Y si no podemos garantizar que estamos con un espacio compacto, porque recuerden que el teorema 1 nos dice, lo único que necesitamos es que nuestro espacio sea compacto y que nuestra función Q sea continua. Nada más. Si nuestra función es continua y se cumplen estas otras dos condiciones, entonces sabemos que el estimador que resulte, sea cual fuere que sea, va a ser un estimador consistente. Nuestro segundo teorema nos dice, bueno, algunas veces ustedes no pueden garantizar que el espacio de parámetros sea compacto. Pero si el espacio de parámetros es convexo, y θ sub 0 está en el interior del espacio de parámetros, ¿sí? θ sub 0 pertenece, θ sub 0 está dentro del espacio de parámetros en el que estamos haciendo la búsqueda, ¿sí? Y Q sub T, en lugar de ser solamente continuo, ahora le pedimos algo un poquito más fuerte, lo mismo que antes, no le pedimos le pedimos algo un poquito más fuerte, que es que sea una función que sea cóncava, ¿sí? Es una función que es cóncava en el vector de parámetros y es medible en las realizaciones de la muestra que tenemos, y a su vez se cumple que Q sub T ahora ya no le estamos pidiendo que Q sub T converja en probabilidad uniformemente a Q, sino que Q sub T converja solamente en probabilidad a Q. Es decir, no le pedimos que la máxima distancia entre Q sub T sobre T y Q sea 0 a medida que la muestra vaya haciéndose arbitrariamente grande, sino que le pedimos que nuestro Q sub T vaya convergiendo como función a una función Q no estocástica, y que a su vez esa función Q a la que converge Q sub T sobre T sea una función que sea maximizada en el verdadero vector de parámetros y que Q sea cóncava. Lo que hemos visto antes era que, como ven, antes le pedíamos continuidad, ahora le pedimos concavidad, le pedimos algo más, ¿no es cierto? No solo le pedimos continuidad, sino le pedimos que la función tiene que ser, además de continua, tiene que ser cóncava. Si es que conseguimos que la función sea cóncava, podemos relajar algo respecto a el espacio del vector de parámetros sea compacto, y con eso también garantizamos que el vector de parámetros es estimado por el proceso de maximización, va a ser consistente. ¿Ok? Muy bien, hasta ahora entonces lo que hemos hecho es simplemente evaluar consistencia del estimador extremo, en el cual nosotros estamos garantizando que tenemos un único valor de θ sub 0 que nos resuelve el problema de optimización de la función Q, que es a donde converge Q sub T sobre T, ya sea convergencia en probabilidad a secas o convergencia uniforme en probabilidad, como hemos visto en el teorema 1. Nuestro teorema 3 lo que hace es discutir algo respecto a el caso en el que tenemos potencialmente más de una solución, ¿sí? Y entonces nos dice, si tenemos que el espacio del vector de parámetros es convexo, lo mismo que en nuestro teorema 2, que nuestra función Q sea medible, y ahora le pedimos algo más. No le estamos pidiendo solamente continuidad, o no le estamos pidiendo solamente que la función sea cóncava, sino también estamos pidiendo que, por ejemplo, algo respecto a la
primera derivada, que la primera derivada de la función q exista y sea continua en el vecindario en el que se encuentra el verdadero vector de parámetros, a su vez que existe un vecindario abierto, n sub 2, en el que 1 sobre t de q sub t converge una función q en probabilidad uniformemente, ¿sí? Y que q sub t tenga un máximo local estricto, no un máximo global, sino un máximo local estricto. Entonces se puede decir que una de las raíces de la condición de primer orden que estamos teniendo va a ser tal que la distancia entre el estimador que obtengamos y el verdadero vector de parámetros sea arbitrariamente pequeña. Eso es básicamente lo que nos está diciendo esto. Y entonces, en el fondo, lo que estamos diciendo acá es qué ocurre en el caso en el que no podamos decir algo respecto a un único máximo global, por ejemplo, para nuestra función q. Lo que podemos decir es que podemos derivar condiciones bajo las cuales tengamos la consistencia del estimador extremo 3, que llamamos que sería la consistencia de una raíz del problema que estamos enfrentando. Y obviamente lo que va a ocurrir es que cuando tenemos un problema en que hay varios máximos, lo que vamos a hacer es que vamos a tener condiciones en las cuales garantizamos consistencia de cada máximo hacia un máximo local. Y lo que tenemos que después es ver mecanismos mediante los cuales escogemos entre esos máximos locales para llegar a un máximo global. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien, si estamos de acuerdo, me parece que estamos, que tenemos todavía una media hora, ¿no es cierto? Si tenemos una media hora todavía, entonces trataremos de ir un poquito más allá. Entonces, lo que hacemos con los primeros 3 teoremas que hemos presentado son teoremas en los cuales estamos indicando condiciones bajo las cuales el estimador extremo que resulte de una maximización va a tener una raíz consistente o va a ser un estimador consistente del verdadero vector de parámetros. Y hemos visto que todo lo que necesitamos hacer es concentrarnos en propiedades respecto al espacio de parámetros y respecto a la función objetivo, ¿sí? A cómo se ve la función q, nada más. Y con eso garantizando ciertas condiciones respecto a q y respecto al espacio de parámetros, o en el último caso respecto a también la derivada de la función q respecto al vector de parámetros, por lo tanto necesitamos que la función q también sea diferenciable, ¿no es cierto? Garantizamos consistencia. Lo que voy a hacer ahora es presentarles un teorema para derivar normalidad sintótica del estimador. Y recuerden que en teoría sintótica típicamente hay 2 preguntas que queremos responder. La primera pregunta es responder cuán alejado está un estimador del verdadero vector de parámetros, y para eso utilizamos leyes de grandes números y teoremas de consistencia. Y la segunda cosa que queremos hacer típicamente es hacer, para una muestra en particular, hacer inferencia respecto al verdadero vector de parámetros, decir algo respecto a dónde puede estar el verdadero vector de parámetros o qué probabilidad hay que una determinada hipótesis se satisfaga o no. Y para ese caso, entonces, necesitamos derivar algo que tenga que ver con teorema central del límite y utilizar teoría sintótica, típicamente normalidad sintótica de estimadores. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es presentarles un breve ejemplo de cómo derivar normalidad sintótica de estimadores extremos, ¿sí? O el teorema que nos deriva eso. Y después de eso, vamos a empezar a aplicar estos teoremas que hemos presentado para casos particulares, como por ejemplo OLS, nonlinear squares, máxima verosimilitud, absolute deviation, y vamos a hacer nuestro máxima verosimilitud, como hemos dicho, perdón, y el epílogo, el broche de oro, lo vamos a hacer cuando presentemos GMM. Y vamos a mostrar que GMM es otra vez un caso particular de un estimador extremo. Bien, entonces, para nosotros hacer normalidad sintótica, lo que vamos a hacer es aplicar un viejo truco, y el viejo truco es utilizar el teorema del valor medio, del punto medio también se llama, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es que nosotros decimos que una función h, que puede tener una dimensión q por 1 en este ejemplo, podemos hacer admite una expansión de punto medio en torno a un valor de teta sub 0, si es que hacemos lo siguiente, ¿no es cierto? Nuestra h, a diferencia de una aproximación de Taylor, una aproximación del punto medio no es una aproximación porque nos entrega una igualdad estricta. La aproximación de Taylor nos dice que una aproximación de Taylor de primer orden, por ejemplo, nos va a decir, bueno, h evaluada en el punto en el que estamos haciendo la aproximación, más la derivada evaluada en este mismo punto por x menos x sub 0 es aproximadamente igual a esto. ¿Por qué? Porque acá estoy evaluando esta derivada en un valor que es el teta sub 0, o perdón, el x sub 0, y por lo tanto yo sé que esto no va a ser exactamente igual. En cambio, una expansión en torno al valor medio, lo que hace es garantizarme que esta expansión se va a cumplir con igualdad, porque lo que hago es evalúo esto en x sub 0,
veo la distancia entre x y x sub 0 acá, pero la derivada no la evalúo en x sub 0, sino la evalúo, y por eso se llama el valor medio, la evalúo en un valor x barra que está entre x y x sub 0. Es un valor intermedio, que puede ser el valor exacto en la media o puede ser un valor distinto a la media dependiendo cuán no lineal sea la función, pero es un valor que me garantiza que esta expresión va a ser exactamente igual. Y por lo tanto, como tengo q ecuaciones, q incógnitas, encontrar estos valores de x que hagan que esto se cumpla con igualdad va a ser siempre posible. Y por lo tanto, entonces, el teorema del valor medio me garantiza que esta expresión se cumple con igualdad. ¿Ya? El truco que vamos a hacer es que vamos a hacer una aproximación de Taylor de primer orden para una función objetivo en torno al teta sub 0, ¿sí? Y vamos a tomar la distancia del teta gorro con el teta sub 0 y vamos a hacer una evaluación en un valor que está entre teta sub 0 y teta gorro, ¿ok? Bien, entonces, nuestro teorema 5 nos dice, supongamos que nosotros estamos con, que se cumplen las condiciones ya sea 1, 2 o 3 de estimadores extremos, es decir, se cumple que tenemos un estimador que es consistente o una raíz que es consistente, ¿sí? Que se cumplen las condiciones en la función para que teta gorro sea un estimador consistente de teta sub 0. Ahora, supongan a su vez ciertas otras cosas más. Supongan pues, que la segunda derivada de la función objetivo existe y es continuo en un vecindario abierto y convexo en torno a teta sub 0, en torno al verdadero vector de parámetros. Supongan a su vez que si yo tomo la segunda derivada, le evalúo en teta olita, y ahora les voy a decir que es teta olita en un minuto más, y tomo 1 sobre t de eso converge en probabilidad a una matriz A, y esta matriz A es el límite de la esperanza poblacional de esta misma función, pero evaluada no en teta olita, sino evaluada en el verdadero vector de parámetros. ¿Sí? Y entonces, si yo evalúo 1 sobre t de esta expresión en teta olita, eso debiese converger a una matriz A, que es la misma que si yo evaluase esta expresión en teta sub 0, donde teta olita es cualquier raíz consistente de teta sub 0, tal que teta olita también converge en probabilidad a teta sub 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si teta gorro converge a teta sub 0, teta olita podría ser un valor que está entre teta gorro y teta sub 0, porque yo sé que si teta gorro converge a teta sub 0 y teta olita está entre teta gorro y teta sub 0, entonces teta olita también va a converger a teta sub 0. Y por eso voy a poder aplicar el teorema del valor medio acá, para hacer la demostración. ¿Sí? Y la última condición que le pido, para normalidad asintótica, es que esta segunda derivada, pero ya no, la primera derivada, evaluada en 1 sobre la raíz de t, pero evaluada en teta sub 0, converge en distribución normal con media 0 y matriz de varianzas y covarianzas B, donde esta matriz de varianzas y covarianzas B es el límite de la esperanza de 1 sobre t de primera derivada transpuesta, evaluada en teta sub 0. ¿Sí? Y esta es la matriz B. Entonces, lo que le estoy diciendo es que esta expresión de acá converge a normal, esta expresión de acá converge a A. Si esas condiciones se cumplen, y además tenía un estimador que cumplía las condiciones que era consistente, entonces, si yo multiplico por raíz t la diferencia entre el teta gorro y el verdadero teta, eso va a asintóticamente converger a una distribución normal con esperanza 0 y matriz de varianza y covarianza sándwich, donde esta matriz de varianza y covarianza sándwich es una parte que tiene que ver con A, que era justamente esta matriz límite que tengo acá, y la otra parte tiene que ver con B, que es esta otra matriz límite que tengo acá. ¿Ok? Entonces lo que voy a tratar de hacer ahora es tratar de demostrar rápidamente este teorema, o darles un bosquejo de cómo demostrar este teorema, y ustedes lo demuestran con calma en la casa también. Ok. Partamos por lo siguiente. Voy a tratar de utilizar el teorema 4. ¿Cuál va a ser la manera en que voy a utilizar el teorema 4? Recuerden que teta gorro es el valor de teta que maximiza Q sub t. Q sub t, recuerden que era el valor de la función objetivo dado nuestros datos, dada nuestra muestra. Entonces, si es que nuestro Q sub t es continuo, convexo, diferencial, lo que fuera, entonces el teta gorro se obtiene de derivar la función objetivo respecto a teta y encontrar el teta gorro que hace que esto sea igual a 0. Entonces, esta derivada es igual a 0 cuando yo la evalúo en teta gorro, porque por definición, teta gorro es el valor que encuentra el máximo para mi teta sub 0, y por lo tanto, al encontrar el máximo para teta sub 0, esta primera derivada tiene que ser igual a 0 cuando la evalúe en teta gorro.
¿Ya? Y lo que voy a hacer entonces es que voy a hacer una aproximación de primer orden a esta cosa acá, ¿ya? En torno al, utilizar el teorema del valor medio en torno al teta sub cero. Entonces, ¿qué nos dice esto? Tomen esta expresión de acá como si fuese, perdón, este primer término de acá, como si fuese esta h, y tomen el x de acá como si fuese el teta gordo. Entonces, lo que me dice esta expresión es, agarre la misma función que tiene acá, pero no la evalúe en x, sino evalúe en x sub cero, donde x sub cero acá es el teta sub cero. Entonces, agarre la misma función que tiene acá, evalúe en el teta sub cero. Más, acá coloque la diferencia entre el x con el que usted partió, que era el teta gordo, y el teta sub cero, que es la evaluación que hizo acá, y en este último punto, haga la primera derivada, pero no la evalúe ni en teta gorro ni en teta sub cero. Si lo evaluamos en teta sub cero, esta sería una aproximación de integro de primer orden. Pero la estamos evaluando en teta olita, donde teta olita está entre teta gorro y teta sub cero. Este es el truco y la gracia de esto. Y por lo tanto, sabemos que esto se va a cumplir con igualdad. Y además, no solo sabemos que esto se va a cumplir con igualdad, sino sabemos que esto se va a cumplir con igualdad y que va a ser igual a cero. ¿Por qué va a ser igual a cero? Porque teta gorro es justamente el valor que hace que esta parte, pero la parte que está a la izquierda, sea igual a cero, esta parte de acá. Por lo tanto, toda esta parte de acá es igual a cero. Y ahora tenemos la gracia de que acá tenemos teta gorro menos teta sub cero, y lo que voy a hacer es voy a multiplicar por t, por raíz de t esta parte de acá, voy a multiplicar por la inversa de esto, a esta expresión, para quedarme solo con raíz de t teta gorro menos teta sub cero. Y eso es justamente lo que hago acá. Entonces, raíz de t teta gorro menos teta sub cero va a ser el negativo de tata y tata. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es que he igualado esto a cero, he pasado esto al otro lado, por eso me queda el negativo de esto, he premultiplicado por la inversa de esto, y con eso llego a la expresión que tiene aquí. Esta parte de acá por esta parte de acá. Pero esta parte de acá nos dice nuestro teorema que converge en probabilidad a una matriz A, y esta parte de acá nos dice nuestro teorema 5 que converge en distribución a una normal con esperanza 0 y varianza B. Por lo tanto, dado que esto converge en probabilidad A y esto converge en distribución a B, por Slatsky, yo tengo que esto va a converger a lo que hemos discutido aquí, a esto, a una normal con esta matriz de varianza y covarianzas. ¿De acuerdo? Entonces, revisen que han entendido esto, es trivial entender esto, creo. Es aplicar esto simplemente, justamente estas dos, el teorema 4 y el teorema 5, y recordar la definición de nuestro teta gordo. Y con eso entonces, en 2 pasos, ustedes podrían llegar a demostrar este teorema. Y con eso entonces hemos demostrado que nuestro estimador va a ser Omicron T a la menos un medio. Y por lo tanto, obviamente, este estimador va a funcionar solamente en ciertos casos, ¿no es cierto? La distribución normal de este estimador va a funcionar para los casos en los cuales tengamos consistencia débil, como hemos discutido, ¿sí? Si es que tenemos superconsistencia, va a ocurrir que muchas veces vamos a tener que utilizar, vamos a tener que escalar de un modo distinto a raíz t para tener una distribución que no sea degenerada. ¿De acuerdo? Bien, y obviamente, si es que yo quisiese, por ejemplo, dado una vez que yo tengo un estimador extremo, un teta gorro, ¿cómo puedo calcular un estimador de la matriz de varianza y covarianza de ese estimador? Simplemente lo que hago es que agarro, en lugar de A evaluado en teta sub cero, lo evalúo en un estimador consistente, que sería el teta gorro, entonces agarro esta derivada de acá, y le evalúo en teta gorro, y con eso tengo un estimador de A, que va a ser consistente. El estimador de B es simplemente hacer lo mismo que tengo acá, evalúo estas derivadas, no en teta sub cero, sino en teta gorro, y con eso tengo un estimador de B, y con estimador de A y estimador de B, tengo un estimador de matriz de varianza, covarianza asintótica. Como esto está multiplicado por raíz t, para obtener la varianza del teta gorro solito, multiplico todo por 1 sobre raíz de t, y me queda esta expresión que tenía acá. ¿Sí? Va a ser el cuadrado de 1 sobre la raíz de t, que es 1 sobre t. Y con eso estamos listos. ¿Ok? Bien. Entonces, con esto, ahora sí, en los minutos que nos quedan, voy a tratar de mostrarles cómo podemos hacer algo que ustedes ya han hecho en su curso de econometría
1, pero hacerlo utilizando estimadores extremos. Entonces, si por alguna razón ustedes no recuerdan cómo derivaban consistencia y normalidad asintótica utilizando lo que han utilizado para el caso de mínimos cuadrados ordinarios, en econometría 1, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la teoría asintótica de estimadores extremos para demostrar consistencia del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Okay? Entonces, esto es muy pedagógico, obviamente inútil, porque hay una manera bastante más simple y eficiente de obtener el estimador, pero hágame caso de que van a aprender algo respecto a cómo utilizar esta herramienta poderosa para contextos en los cuales no podrían utilizar métodos analíticos para derivar propiedades asintóticas. ¿Ok? Entonces, decimos, el estimador beta gorro de OLS va a ser el argumento que maximice Q sub t, donde Q sub t es el negativo de la suma de cuadrados residuos. ¿Por qué? Porque obviamente el beta gorro es el que minimiza la suma de cuadrados residuos y por lo tanto el beta gorro va a ser el que va a maximizar el negativo de la suma de cuadrados residuos. ¿Sí? Sabemos obviamente que el beta gorro que resuelve este problema es este de acá. Y sabemos que es consistente si es que X transpuesta X sobre T converge a una matriz no estocástica, etc. ¿No es cierto? Eso ya lo han visto en su curso de econometría 1. Lo que voy a hacer ahora es, asumamos que no sabemos cómo es beta gorro. Y voy a tratar de derivar cómo podría derivar consistencia del estimador de mínimos cuadrados ordinarios sin saber cuál es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Bien, para hacer eso entonces voy a partir presentándoles algunas cosas respecto a propiedades que vamos a poder derivar del estimador. Recuerden que para encontrar consistencia, para poder derivar consistencia, necesitamos saber algo de la función objetivo. Y obviamente esta función objetivo es trivialmente simple porque esta función objetivo es globalmente cóncava. Y acá lo que hago es simplemente mostrar que la función objetivo acá es globalmente cóncava en beta. ¿Sí? Y acá simplemente es trivial mostrar que esta función es globalmente cóncava, pero lo que hago es mostrar que tenemos una manera muy simple de derivar eso. Entonces, una manera de hacer eso es simplemente agarrar la función objetivo que tenemos acá y sumar y restar x evaluado en el verdadero beta en los dos lados, sumar y restar x evaluado en el verdadero beta, sumar y restar x evaluado en el verdadero beta, y lo que vamos a hacer es simplemente descomponer la función objetivo en una función que depende de la distancia que hay entre beta y el verdadero beta. Otra función que depende de la distancia que hay entre beta y el verdadero beta, y x y las u's, y otra función que no depende de beta. Y obviamente, como esta función es cuadrática en beta, esta función es globalmente cóncava, ¿no es cierto? Esto es simplemente para decirnos que hemos encontrado que nuestra función objetivo es globalmente cóncava, y como nuestra función es globalmente cóncava, ni siquiera necesitamos preocuparnos de que el espacio del vector de parámetros sea compacto. Podemos utilizar el teorema 2, porque para el teorema 2 necesitamos que nuestra función objetivo sea cóncava. Y acá nuestra función objetivo no es solo cóncava, sino es globalmente cóncava. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a asumir que nuestros U sub t son IID, y otra cosa que vamos a asumir para poder derivar estas cosas es que tiene cuartos momentos de la distribución de los U's van a ser acotados. Esto porque voy a tratar de mostrarles convergencia media cuadrada. Y esto obviamente va a depender del contexto. Van a haber casos en los cuales los U's a veces van a cumplir esta condición y a veces no. La última condición, que es una condición que es trivial y cómica tal vez, que es justamente la que ustedes necesitaban para demostrar consistencia en el estimador de mínimos cuadrados ordinarios en el caso de su curso de econometría 1, que era que X transpuesta X sobre T convergía a una matriz M que era positiva definida, ¿no es cierto? Y esta misma condición la vamos a requerir acá. Entonces, como les había dicho antes, una cosa que habíamos demostrado era que nuestra función objetivo, Q sub t, la podíamos expresar como una función que dependía de estos términos de acá. Y por lo tanto, 1 sobre t de Q sub t va a ser esta misma cosa de acá. Lo que quiero hacer, ¿por qué estoy tratando de hacer eso? Es porque recuerden que nuestro teorema 2, tengo que tratar de encontrar en nuestro teorema 2, ¿sí? En nuestro teorema 2, digamos que ya tengo el supuesto B satisfecho. Nuestro teorema 2, tengo el supuesto B satisfecho, ¿sí? El supuesto A trivialmente satisfecho. En el supuesto C, lo que necesito es encontrar a qué converge la matriz Q sub T sobre T. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de mostrar a qué converge la matriz Q sub T sobre T, y voy a llamar a lo que converge una matriz que tiene que ser no estocástica, una matriz Q, y voy a mostrar que esta matriz Q cumple con estas otras dos condiciones también. Entonces voy a tratar de ver qué es esta Q. Y entonces lo que tengo acá es Q sub T, que es toda esta expresión de acá, sobre T.
y lo que veo es entonces a qué converge cuando la muestra se hace arbitrariamente grande. Entonces partamos por la primera parte, que es la obvia. En la primera parte tenemos que el último término, U transpuesta U sobre T, converge en probabilidad a sigma cuadrado sub 0, que es la varianza de los U's, ¿no es cierto? Y esto es utilizando ley débil 1 de Khinchin si quiere. Si es que nuestros U's son IID, la varianza constante, etcétera. Podríamos también haber utilizado otro supuesto más, que es el de el cuarto aumento acotado, para utilizar el teorema de Chebyshev, para encontrar también que esta parte de acá, el U transpuesta U sobre T, converge en probabilidad a sigma cuadrado sub 0. Vamos con el segundo término. El segundo término es este de acá. Vean que lo que estoy haciendo es que el t va a infinito para cualquier beta. Entonces, para cualquier beta es como tomar este beta como si fuese una constante, este beta sub 0 es obviamente una constante, y por lo tanto solo tengo que evaluar a qué converge x transpuesta u sobre t. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y acá lo que hago es simplemente mostrar que esto converge media cuadrada a 0. Y esto es seguramente lo mismo que han hecho ustedes para mostrar que consistencia del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, mostrando que x transpuesta u sobre t convergía en probabilidad a 0. Y para mostrar eso, a veces lo que hacían era mostrar que convergía en media cuadrada a 0, que es lo que estoy haciendo acá, y al converger en media cuadrada a 0 también converge probabilidad a 0 utilizando Chebyshev, ¿no es cierto? Y finalmente, entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Que este último término converge a sigma cuadrado sub 0. Este término converge a 0. Y este término de acá es constante por este lado, y tengo x transpuesta a x. Pero si x transpuesta a x sobre t converge a una matriz M, entonces yo tengo que q transpuesta a q, Q1 sobre t de q sub t converge en probabilidad a esta matriz que tengo acá, a esta función que tengo acá. Y esta función que tengo acá es la que llamamos Q. ¿Sí? Porque he mostrado convergencia en probabilidad de cada argumento a cada cosa. Esto convergía en probabilidad a sigma cuadrado sub 0, esto convergía en probabilidad a 0, y esto convergía en probabilidad dividido por t, convergía en probabilidad a esta parte de acá. ¿Sí? Y esta es la matriz Q. Esta es la función Q. ¿Qué es lo que necesito para consistencia? Necesito que Q, cuando maximice Q, no Q sub t, sino cuando maximice Q, Q sea maximizada en el verdadero vector de parámetros. Y entonces, si yo derivo esta Q respecto a beta, esta sería la condición de primer orden, y entonces igualo esto a 0, encuentro que el beta que hace que esto sea igual a 0 es el verdadero beta, y además demuestro que esto es un máximo, porque obviamente mi matriz M es una matriz que es positiva definida. Por lo tanto, entonces, todo lo que yo necesito del teorema 2 se satisface. ¿Sí? Q sub t sobre t converge en probabilidad a Q, Q es maximizada globalmente en el verdadero vector de parámetros, y Q es una función que es cóncava. Acá no solo es cóncava, sino es globalmente cóncava. ¿Okay? ¿Sí? Y esta parte de acá la hemos demostrado acá. ¿Sí? Concavidad global. Y por lo tanto, entonces, sin saber cuál es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, yo puedo decir que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es consistente. Les voy a pedir que es justamente esta parte de acá. Si yo quisiese utilizar el teorema 1 y quisiese demostrar convergencia en probabilidad uniforme de Q sub t a Q, entonces lo que hago es simplemente agarro Q sub t, 1 sobre t Q sub t, menos Q. ¿Sí? Y entonces agarro 1 menos t, esta sería la expresión que tengo aquí. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que hacer es mostrar que a medida que la muestra sea arbitrariamente grande, la distancia entre Q sub t y Q, escogiendo el beta que haga que esta distancia sea lo más grande posible, me va a garantizar que esta distancia no va a llegar a ser mayor que 0. Es decir, que Q sub t y Q van a tender a ser lo mismo. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar qué es lo que haría que sea lo más distinto posible Q sub t de 1 sobre t Q sub t de Q. Y por lo tanto, entonces tengo que encontrar cuál sería el beta que haga que esto sea lo más distinto posible. El valor de beta que hace que esto sea lo más distinto posible, el argumento que maximiza esta expresión es esta expresión de acá, y entonces ahora lo que yo hago es evaluar esta función aquí, y encuentro que esa función de aquí va a ser exactamente igual a la que tenía antes, y por lo tanto la probabilidad de que la máxima distancia que hay entre Q sub t y Q sea mayor que epsilon, o sea menor que epsilon, va a tender a 0. La probabilidad de que la distancia sea menor que epsilon es igual a 1, cuando t va a infinito. Y por lo tanto entonces Q sub t sobre t converge a Q en probabilidad uniformemente. Bien,
Déjeme entonces ahora presentarles simplemente cómo aplicaríamos teoría asintótica para normalidad del estimador de mínimos cuadrados ordinarios utilizando estimadores extremos. Entonces, para eso tenemos que volver a nuestro teorema que vamos a usar, que es nuestro teorema 5. Nuestro teorema 5 dice, bueno, supongo que ustedes ya tienen un estimador que ya han demostrado que su estimador es consistente. Ahora lo que tienen que hacer es, saquen la segunda derivada de la función objetivo, evalúen el estimador consistente, encuentren que es esta matriz A, tienen la distribución asintótica de esto, que debería ser normal, encuentren la matriz B y el estimador debería tener esta distribución asintótica. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar qué es A, qué es B en estos casos. Bien, entonces para eso sacamos la primera derivada, sacamos la segunda derivada, ¿sí? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, sacamos la segunda derivada, recuerden que esta segunda derivada, en nuestro teorema 5 nos dice, saquen la segunda derivada, evalúenla en un estimador consistente y dividen esto por t. Entonces acá tenemos la segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada que está de acá, la dividimos por t, dividimos esto por t, hacemos que la muestra vaya a infinito y x transpuesta a x sobre t convergía esa matriz M que era no estocástica, que era nuestro supuesto que teníamos acá para consistencia, ¿sí? Entonces, 1 sobre t de x transpuesta a x converge a la matriz M. Entonces, tenemos que esta parte converge a M y por lo tanto no depende de beta. Y entonces esta sería nuestra matriz A. Y vean que si hacemos lo mismo, que es saquen la segunda derivada, divídenla por t, y acá tenemos x transpuesta a x sobre t me va a dar m, saquen la esperanza a esto, si es que necesitan sacar la esperanza, pero como no depende del beta sub 0, esto también va a valer menos 2m. Por lo tanto, entonces, la primera condición de nuestro teorema 5, la condición B, se satisface y nuestra matriz A es menos 2 veces m. Ahora tenemos que sacar la B. ¿Qué nos dice la B? Nos dice, saque la primera derivada, que es esta expresión de acá, esta primera derivada, ¿sí? Evalúenla en beta igual a beta sub 0, y por lo tanto, entonces, donde dice beta, coloquen beta sub 0, y por lo tanto acá colocamos beta sub 0, y vean que cuando tenemos beta sub 0 acá, acá está beta sub 0, y acá está beta sub 0, pero con signo contrario, por lo tanto, esta parte se va a ir con esta, y va a quedar simplemente 2 veces x transpuesta u, ¿sí? Por lo tanto, entonces, esta parte de acá, perdón, esta primera parte de acá es 2 veces x transpuesta u. Y agarramos esto mismo transpuesto y va a quedar 4 veces x transpuesta u, u transpuesta x. ¿Qué me dice después de eso? Multiplique esto por 1 sobre t y saque a esto la esperanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Sacamos la esperanza, metemos la esperanza acá, asumamos por lo pronto que los x son no estocásticos, entonces metemos la esperanza, llegamos a este punto acá, tenemos que sacar la esperanza de u por u transpuesta. Supongan que están con el modelo OLS, en el que los u's son normales, son homosedásticos, y tienen varianza constante igual a sigma cuadrado, por lo tanto, entonces, la esperanza de u por u transpuesta es sigma cuadrado de identidad. Entonces, sacan el sigma cuadrado, identidad, por lo que sea, les queda lo que sea, y por lo tanto les va a quedar x transpuesta x sobre t, pero x transpuesta x sobre t es m, y por lo tanto, esta es la matriz B que tienen ahí. Lo último que tenemos que demostrar es que si agarramos esta expresión de acá, la evaluamos en un estimador consistente, ¿sí? Lo multiplicamos por raíz t, por 1 sobre la raíz de t, eso debiese converger a una normal con esperanza 0 y varianza igual a esta expresión de acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarran esto y donde dice beta, coloquen beta olita, que sería un estimador consistente, que no es el beta gorro, sino es un estimador que está entre beta gorro y el verdadero beta. Entonces colocan beta olita acá. ¿Qué va a ocurrir? Que a medida que la muestra se hace betamente grande, como beta olita está entre beta gorro y beta gorro es consistente, esta parte de acá se va a ir con esta parte de acá y va a quedar solamente otra vez este último término. Y por lo tanto, entonces, la distribución asintótica de todo esto de acá, multiplicado por 1 sobre la raíz de t, evaluado en beta olita, va a tener la misma distribución asintótica, esto quiere decir, va a tener igual limiting distribution, la misma distribución límite que esta expresión de acá. Y por lo tanto tengo que encontrar cuál es la distribución límite de esta parte de acá, nada más. Y esto es trivial de hacer. ¿Por qué? Porque si es que los u's no están correlacionados con los x y los u's son IID, ¿no es cierto? Entonces podemos demostrar que esta expresión de acá va a converger a una normal con esperanza 0 y matriz de varianza y covarianzas. Acá ven este 2 de aquí. Este 2 de aquí.
este 2 de aquí, 2 en la varianza va a aparecer con 4, la varianza de los usos es sigma cuadrado, y el x transpuesta a x sobre t va a ser m. Entonces, demuestren que efectivamente esto es así, ¿ya? Es utilizar teorema central del límite, como lo han utilizado seguramente en su curso de econometría 1. Y por lo tanto, entonces, ¿qué me dice el teorema 5? Una vez que he encontrado qué es A, una vez que he encontrado qué es B, mi dice raíz t de beta gorro, en este caso, menos el verdadero beta, va a converger a una normal con esperanza 0 y matriz de varianza y covarianza es esto. Y por lo tanto, entonces, ¿qué hago de acá? Simplemente reemplazo lo que era A, que era esta expresión de aquí, ¿no es cierto? Que era esta expresión de acá, esto era A, menos 2m, y B era 4 sigma cuadrado m. Si hacen eso acá, la distribución límite va a ser esta acá, y llegan a esta expresión de acá, que es sigma cuadrado por m a la menos 1. Y por lo tanto, esta es la distribución asintótica que ustedes han obtenido en su curso de econometría 1. ¿Sí? Y lo que han hecho después es que, abusando de notación, han multiplicado por 1 sobre raíz de esto, y han dicho que beta gordo sobre beta es aproximadamente normal. Saben que no es normal porque esto converge en probabilidad 0, pero con matriz de varianza y covarianza, sigma cuadrado por x transpuesta x inversa, porque acá han multiplicado por t a nuestro m inversa, y con eso han obtenido el x transpuesta x. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, han llegado exactamente a lo que habíamos visto en el curso de econometría 1 de posgrado. ¿Sí? Pero lo hemos hecho utilizando estimadores extremos, que me parece algo muy bonito de hacer. Yo lo escribiría en mi diario. Estimo diario, hoy día aprendí una nueva manera de derivar esto más general que la que tenía antes. ¿Estamos?